Hola, ¿qué tal mis bellezas y mis bellezas? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a su juez literario. Esperemos que estén muy a gusto, que estén comiendo y dejen de decirles que la cena y la comida está servida. El día de hoy tenemos un tema pues un poquito picoxiro, se puede interpretar así, pero la intención es que se diviertan un rato con nosotros aquí en su buffet para que hablemos de clichés literarios, de esos clichés que a lo mejor en un principio nos quejamos, pero al final nos terminan gustando, a veces sí, a veces no, y como siempre les voy a presentar a mis muy queridos compañeros y compañeras que me acompañan en este muy precioso proyecto de literatura para ustedes, y como siempre me acompaña mi muy querido producer, Carlos Atlamaik. Muchísimas gracias, Carlos, preséntate. Muchas gracias por esa introducción, Chris. Y bueno, bienvenidos a otro capítulo más que tenemos para ustedes del Buffet Literario. Como bien ya avisó Chris, este va a ser un capítulo que genere bastante polémica y bastante salseo por ahí. Así que esperamos, como siempre, también ustedes aporten desde su punto de vista en comentarios y que pues, obviamente, disfruten de este capítulo. Bienvenidos al Buffet Literario. Muchísimas gracias, producers. Y como siempre, gozando de la compañía de mi Lore, Lupín Preciosa del Caldero Literario, que estamos en pie, en pie después de una larga jornada de una pijamada literaria, pero que seguimos en pie aquí en este proyecto. Ella es la coordinadora de su bonito proyecto de fantasía, que es el Caldero Literario. Lore. Bueno, muchas gracias por estar aquí desde su red de streaming favorita o ya sea desde YouTube. Buenas tardes, buenos días, lo que ustedes estén haciendo. Espero lo disfruten. Sé que va a ser un capítulo salciante, pero más bien va a ser para que aprendan y amplíen sus conocimientos literarios, porque puede ser que algunos no lo conozcan, puede ser que descubran algún libro por ahí que digan, oh, yo lo he visto, está el cliché o algo así, pero espero que les guste y los deje muy satisfechos y les agrade todo esto. Así que bienvenidos sean y pues, Cris, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Pues como vemos, estamos aquí para pues platicar sabroso. Ahora sí que el menú de hoy es un poquito picoxiro, es muy salseante, pero obviamente pues estos clichés a veces yo creo que pues nos quejamos mucho entre comillas, pero creo que es a veces un mal necesario, porque mi postura muy personal, no sé qué piensen ustedes. Yo creo que un cliché a veces bien contado te atrapa. Y hablando mucho de los retellings, también en los retellings juveniles, o en la literatura juvenil es donde más hemos encontrado o más nos vamos a encontrar con clichés, pero que de alguna otra manera yo siento que hay clichés bien contados y que todo depende de eso. Si un escritor o escritora te sabe plantear bien el cliché, lo disfrutas mucho. Pero cuando un escritor o escritora no te plantea bien el cliché, ponemos a Amparo Chayote y la lectura no se disfruta del todo. No sé qué ustedes piensan al respecto, chicas. Pues bueno, a mí me tocó, yo me quejo bastante de los clichés, me he quejado siempre de los clichés, porque yo al inicio de mis inicios como lector, valga la redundancia, por ahí de que tenía yo 13, 14 años, estaba yo en secundaria, pues yo no tenía el recurso económico que tengo pues ya hoy en día para comprar libros en físico, ¿no? Entonces todo era PDFs y todo era Wattpad. Entonces los PDFs pues no tenía quien me recomendara, realmente yo leía lo que pues en aquel momento estaba saliendo, ¿no? En todo el mundo, que fue este boom que tenemos enorme de las películas a partir de libros, ¿no? Con sagas como Los Juegos del Hambre, Harry Potter, El Señor de los Anillos, etcétera. Pero lo que leía en aquel momento, sobre todo porque pues, era gratis, no tenía que buscar tanto, era Wattpad. Y en Wattpad, que fue donde nací yo como lector y escritor, hay infinidad de clichés. Comprendo que el cliché es algo necesario para el autor novato, sobre todo en Wattpad tiene sentido que los clichés sean bastante amplios, porque es una herramienta que te da a ti como escritor recién empezando, el tener más o menos una guía de por dónde quieres llevar tu historia, ¿no? La cuestión es que sí se veían bastante en estas novelas románticas juveniles, ¿no? Donde pues las tramas eran bastante parecidas entre ellas. Estaba
tenemos varias para escoger, ¿no? Que también se han replicado en las telenovelas mexicanas, por mencionar un ejemplo, ¿no? Tenemos a la chica pobre que se enamora del chico rico. Tenemos el caso contrario, el chico rico, multimillonario que se enamora de la chica, pues, joven, etcétera. Tenemos cuando la chica es la que tiene muchísimo dinero y el chico es el pobre, que es este caso, ¿no? De que se dio mucho en las telenovelas que hablaban más o menos de la época colonial, donde pues se enamoraba un obrero de la hija del patrón y se daba pues también un poco esta cuestión. Y otro de los casos que es el que yo durante muchísimo tiempo detesté y ya poco a poco me voy reconciliando con él, la pelea de el te odio, te amo. Es uno de los clichés que a título personal fueron los que más me disgustaban, que es son dos chicos, uno es el chico malo, la otra es la chica pues súper inteligente del salón, escuela, etcétera, y nos encontramos con que pues no se llevan bien, se detestan entre comillas, ¿no? Y esto se vuelve muy repetitivo y se vio en gran cantidad durante aquellos años, entonces me molestaba y bastante, ya a día de hoy ya no me molesta tanto, pero también por el punto de vista de que yo lo veía muy poco orgánico y muy poco realista, ¿no? O sea, en este caso el cliché de dos personas que se odian o se detestan mutuamente o no se pueden llevar bien, pues yo creo a título personal que dos personalidades contrarias no se pueden relacionar bien. En la vida real no siempre los opuestos se atraen porque pues puede haber conflictos por ahí, ¿no? Sí, por ejemplo, hay un cliché, dos clichés que a mí en lo particular no. Hay uno que sí me gusta y hay otro que no me gusta. Uno es un culposo a contrario tuyo. El cliché de amor-odio a mí me gusta porque yo me encontré con Jane Austen en Orgullo y Prejuicio y ella es como digamos, la iniciadora de este cliché que en su momento fue original, obviamente, porque ella fue la iniciadora. A mí me gusta. Otro que sí no me gusta y que retomo el punto que mencionas que no es creíble, es el Insta Love. Ese sí no me gusta, porque el fin de la novela romántica, hablando de este género y con sus clichés, creo que precisamente lo rico de la historia y la carnita que hay en ella es precisamente que te vaya descubriendo cómo son afines y al final de cuentas o sea, la misma historia te va a llevar al final feliz que ellos están juntos. Entonces, pero a mí sí me gusta que la relación entre ellos sí me cuenten cómo surge la relación, no que la relación surge por generación espontánea, ¿no? Ahí sí, ese sí yo no se los creo y no se los compro, no se los suelo comprar, que paradójicamente, y si ustedes quieren incongruentemente, el cliché del amor-odio a mí sí me suele gustar. Pero bueno, en gusto se rompe el género, ¿no? Y en este caso, Lore, a ti, ¿cuál te gusta o cuál no te gusta en la cuestión de los Me clichés voy literarios, ¿no? Hablando de la novela Me voy romántica por la juvenil. parte de Carlos. A mí tampoco me gusta el de enemigos bueno, usted dice enemies to lovers, enemigos amantes o a novios, como quieran. No me gusta. Prefiero mucho el que es de amigos de la infancia, se conocían desde siempre y resulta que después terminan siendo novios y lo que quieras. Eso siento que es mucho más bonito y más romántico y eso sí es de, me hace suspirar y qué bonito. Eso me gusta mucho. El del Instalove depende, porque les voy a decir algo. Un escritor, ya sé que deben mencionar aquí, que es José Ignacio Valenzuela, el Chascas dice que ningún cliché es malo, simplemente el autor lo tiene que ocupar como arma para saber enganchar al lector o saber quitarlo de ahí y decir, sabes que tu libro no me gusta, así que vámonos de aquí. Entonces, son como dos armas de doble filo para decir, si se queda, no se queda. Entonces, el instalador no es que no me guste, pero si está muy bien trabajado, podría ser que sí, porque hay muchas veces que sí y se dice, no es como tal de, me gustó, pero me da curiosidad, quién es él, quiero saber, y ahí se va haciendo toda la relación y si lo desarrollas bien y si se van gustando y si todo, no creo que sea malo por ahí. Uno que tampoco me gusta en la novela romántica es el hecho de chico malo con problemas existenciales que todo el rato tiene sus Ay, sí. broncas y resulta que la monita se enamora a pesar de que esté una porquería de persona, ¿no? O sea, dices, hija, date cuenta, Que es, ¿no? ¿Y qué pasó? ajá, que ese cliché precisamente, yo lo veo un cliché muy negativo porque hay historias donde de ese cliché parten otros o narran circunstancias como la romantización de la violencia en el noviazgo, que es malísima por el hecho de
títulos como After, títulos como Maravilloso Desastre, donde se justifican, entre comillas, este es bajo el estandarte de la relación, pero a final de cuentas son violencias, son situaciones que hacen mucho Exactamente. daño. Hay unos que sí, la verdad, no deben existir como ese porque justifican muchas cosas que no están bien y podemos decirlo, para una persona, un new adult, todavía te lo paso porque ya son personas un poco adultas, ya están más conscientes, empiezas a madurar, sabes que está bien, que está mal. Pero que esos libros lleguen a manos de un chico de 16, 15 años que no sabe ni qué onda con su vida, pues, ¿qué le estás enseñando, no? Entonces, como que digo, no, no me agrada mucho la idea, pero si lo hablamos en el modo un poco más farciante, más adulto, más, vamos a decirlo, de 18 años, pues no estaría como tal, entre comillas, malo, mientras no pase la línea de vamos a dramatizar actitudes que están mal, ¿no? O sea, tiene sus pros y Claro. sus pros y sus contras, entonces, pero en general la novela romántica sí me gusta, pero les digo, soy más del modo cursi, que, ay, también hay otro cliché de, es que somos amigos desde la infancia, pero somos vecinos y nos conocimos en la calle, tenemos amigos en común, al monito le gusto, pero a mí me gusta otro, ¿no? El típico triángulo amoroso, ese también me agrada mucho porque le da de dónde cortar la historia y estar viendo con quién caramba se va a quedar. Ese también me gusta a mí. No sé ustedes, ¿el triángulo amoroso les gusta o son de no tiene que quedarse con este y punto y ahí se Bien queda? manejado, bien manejado. En el tema del triángulo amoroso tiene que ser Exactamente. bastante bien manejado. ¿Por qué? También. Porque tienes que justificar también cómo es que se da este tira y afloja. O sea, volvemos al caso de, por ejemplo, la romantización de la violencia, pues algunos de los triángulos amorosos que surgieron hace años, que por surgen, de hecho, el modelo de el chico malo con la chica buena, al inicio era con el chico malo motociclista, porque surge precisamente a raíz de alrededor de los años 40-50 en Estados Unidos, si no me equivoco. O sea, Sí. obviamente tiene sus antecedentes, pero a partir de películas como Vaselines, que esta idea o este concepto explota ya a un nivel mediático enorme. ¿Por qué? Pues es esta idea de Vaselina o Glee, que es el título original, no la he visto completa, pero me parece, según tengo entendido, la chica se termina volviendo por un momento una chica mala para tratar de impresionar a este Sí, chico malo. sí, Entonces ahí es donde recae un poco esta cuestión de que tenemos que tener cuidado también con el cómo se enfoca, porque yo lo veo, volvemos a lo mismo, extremadamente irreal. No solo que la cuestión del daño social que se hace, sino que además tienes que tener mucho cuidado al desarrollarlo. ¿Por qué? Porque si no, puede que caigas en un constante ciclo de volver a retomar esta idea y la vuelves a retomar y la vuelves a retomar, porque a veces se olvidan de un punto clave para esto, que el punto clave en los clichés no es el desarrollo de la trama como tal, sino el desarrollo de los personajes, porque es el personaje el que evoluciona y una vez que evoluciona el personaje, evoluciona la trama. Por ejemplo, hay algunos libros que ya son más para acá, que por ejemplo en el caso de Aoi Sky, que es una autora que yo leí en Wattpad, ella en algún libro ocupó el caso del chico que empezó siendo el chico malo, pero que a raíz de esta relación con la chica buena empieza a cambiar su percepción y empieza a cambiar su personalidad y pues ya se vuelve más maduro, ¿no? O sea, si bien su esencia se mantiene, él ya es un chico más maduro, ya toma como que decisiones no tan arriesgadas, no corre tanto ese peligro, entonces tiene más que ver con el desarrollo del personaje como tal que del clicheo de la trama en sí, porque esto es un constante ciclo, o sea, no tenemos que abusar de esto, o sea, si el chico es malo, pues mínimo que cambie algo del inicio al final de la historia, porque si no, pues ¿cuál es la historia? O sea, si el chico empieza siendo malo y termina siendo malo y es la chica la que cambia, pues como que tampoco hay mucha ganancia y hay mucho cambio realmente. Y respecto al triángulo amoroso, vuelvo a lo mismo, porque yo cuando empecé a conocer el triángulo amoroso, era de el chico buena opción con el chico mala opción. ¿A qué me refiero? Era sí, el no. chico bueno, estudiado, que se lleva bien con los papás, el amigo de la infancia, ¿no? Porque ese era el triángulo amoroso que yo leí muchas veces. La chica que tiene al mejor amigo, que es bueno, que estudia, etcétera, trabaja, buen chico, ¿no? Y luego tenemos al chico malo, pleitos,
le vale cachetes de la escuela, el futuro, etcétera, etcétera. Entonces, este tira y afloja constante, ¿no? Se tiene que mantener. Pero yo también siento que se linealiza mucho, en el sentido de que no ves tan... Es más la cuestión del dilema que la cuestión del desarrollo de personajes. Y esa es la cuestión que a mí me queja mucho. Platicábamos un poco fuera de cámaras de que uno de los puntos que yo evalúo en los libros, que una vez que los termino de leer, es el desarrollo de personajes, y yo valoro muchísimo el desarrollo de personajes. Inclusive valoro más el desarrollo de personajes que el desarrollo de la trama, porque la trama puede ser la misma de principio a fin, pero son los personajes lo que hacen que la trama se vuelva interesante. El caso de Avatar. El caso de Avatar, por mencionarlo, saludo Eddie, Avatar mantiene la misma trama del inicio a fin. Avatar es un chico que acaba de nacer y después que acaba de, no de nacer, pero pues que revive, ¿no? El Avatar después de 100 años aparece otra vez, y tiene que derrocar a la Nación del Fuego. Y la trama nunca cambia desde el principio hasta el final de la serie. Sin embargo, los personajes, conforme van creciendo y se van desarrollando, hacen que la misma trama se vuelva más interesante, como es, ahora sí van a poder vencerlos, ahora tienen un plan súper bien hecho, de seguro ganan esta vez. Fallan. Y ese fallo hace que el personaje madure, crezca, y te vuelve a llevar a ese pico de, ahora sí, ahora van a aparecer aficionados de Cruz Azul, de este año es el bueno, esta es la buena, y y es que son los personajes lo que hacen que la trama se mantenga interesante. Inclusive, haciendo la analogía con el fútbol, hay clichés que surgen en la literatura, pero que se han llevado a otros lados. El camino del héroe es el ejemplo más claro de ello, y el antagonismo también es el más claro de ello. El bueno contra el malo es una historia que ha funcionado en infinidad de veces, en infinidad de situaciones. Lo vemos en la política, las pasadas elecciones, PRI contra Morena, el malo, el PRI contra Morena, teóricamente el bueno, ¿no? Teóricamente el bueno. Lo vemos en el fútbol, Chivas América, Chivas como teóricamente el equipo del pueblo, y América como que el que gasta mucho dinero y amaña partidos, ¿no? El bueno contra el malo. Y vemos esta historia repetida en muchísimos lugares. Y lo mismo pasa con el camino del héroe, que estos dos son clichés que igual son base de muchas historias. O sea, la historia del bueno contra el malo es la base de el 90% de las historias de fantasía. O sea, siempre tiene que haber un protagonista que va a ser el bueno, y siempre tiene que haber un antagonista que va a ser el vano. ¿Por qué? Porque pues también ya está la categoría un poco del antihéroe, ¿no? Que surge con Deadpool y demás, que es como que el protagonista no es necesariamente bueno ni necesariamente malo, ¿no? Pero es el 90% de las historias de fantasía que tiene esta idea de el bueno contra el malo, ¿no? Y luego tenemos el camino del héroe, que se ha trasladado al cine y a las series, que es inicia en su casa, el protagonista inicia en su casa, sale de su pueblo, viene el viaje, la transformación, el descubrimiento, ya de ahí llega la batalla final, el fallo, crecimiento del héroe, etcétera, ¿no? Que son 17 pasos como tal del camino del héroe. Pero siento que ahí el camino del héroe es como, más que nada, no es como tanto un cliché. Podría ser sí, pero es una teoría que engloba demasiados clichés, porque empezamos con la cliché del elegido, ¿no? Vamos a pensarlo así porque es el camino del héroe. Estamos con el cliché del elegido, que es este monito, que segundo cliché, pierde a su familia, no vive con el tío, vive solo, es huérfano, pero siempre murió alguien a su lado, y por alguna circunstancia tiene la misión. Luego se va con el siguiente cliché, conoce al monito, ya sea mago, ya sea presidente, ya sea quien sea, que lo va a estar guiando y lo va a estar acompañando a toda la travesía, que es el siguiente cliché, la travesía o el camino que tiene que recorrer para llegar a su función. El otro cliché, la función que va a realizar, que es matar al malo, que es recoger la cosa que necesitaba, encontrar cierta cosa que le va a ayudar para el siguiente volumen de la historia, y el último regresa, es el héroe, no sé qué, y volvemos al mismo punto, que es resumido en ciertas partes, porque como dice Carlos, son entre 17 y 19 pasos los que tiene que seguir todo esto. De resumidas cuentas sería así, pues un conjunto de clichés que van de la mano, aunque en fantasía siento que los clichés van evolucionando un poco, porque como tú mencionas, tiene ese cliché del bueno contra el malo. Ahora ya he visto libros con el plot twist de que, no era lo que tú esperabas, y el bueno es el malo de la historia y es el que
está haciendo todo el relajo Como en y Star no era Wars. la otra O persona. como por ejemplo Disney que Exactamente. está explotando de más este cliché en las películas donde aparentemente el malo tiene todas las características para ser el malo, pero el giro, el plot twist, te das cuenta de que el que era de que era el bueno en la historia termina siendo el artífice de todas las cosas malas que ocurren en la historia, ¿no? Aunque también esa es otra, en la fantasía no solo hay clichés por el hecho del personaje, también hay clichés en cuanto a la ambientación y en cuanto al lugar. Por ejemplo, la ambientación, el reino gobernado por el rey tirano, ese es un cliché también muy visto en la fantasía, o el otro. El cliché de la persona que gobierna y tiene magia, no sé, el mago, el hada, lo que sea, y que gobierna ahí. Eso lo vemos mucho, sobre todo en los retellings, como bien decía Cris al principio, los famosos retellings que son las princesas. Ay, el cliché de la mujer abnegada y todo, y que viene el príncipe a rescatarlo. Muy malo, por cierto, y siento que es muy tóxico ese cliché, pero es muy recurrente en las historias de retelling, que como su nombre lo dice, volver a contar una historia, se basan ya sea Cenicienta, ya sea cuentos clásicos, ya sea en una obra literaria, porque hasta he visto retellings de Orgullo y Prejuicio o de alguna historia como Ana Karenina o cosas así, o también puede ser de algún suceso histórico, por ejemplo, en este caso sería el steampunk, que también tiene sus propios clichés, con las máquinas, aparatos mecánicos, con, ay, es que siempre tenemos la máquina de vapor que nos va a ayudar y no sé qué, o crean sus aviones que son dirigidos por medio de vapor y cosas así, ¿no? Entonces siento yo que fantasía, sí, pero van evolucionando conforme a la historia y como dice Carlos, aquí es mucho de fijarse en evolución de personajes y evolución de trama. Eso creo que serían dos cosas que se debería ver en fantasía. En otros géneros, por ejemplo, el terror, el cliché famoso de la casa embrujada, el cliché famoso del fantasma que anda persiguiendo a la persona, o el famoso cliché que ocupan de, es que todo fue un sueño y nada más estaba alucinando yo ahí y no era nada de lo que me decían, ni la casa no estaba embrujada ni nada por el estilo, y ahí quedó el asunto. O el cliché de, ay, es que ocupar ciertos elementos ya muy conocidos como la Ouija, o por ejemplo el exorcista que viene el padre y te hace todo el ritual para quitar al monstruo de la casa y cosas así, ¿no? Creo que varía mucho en cuanto a género literario, pero si lo sabes explotar, son muy buenos, y hay unos que en sí engloban a varios, como decía Carlos, El Camino del Héroe, pero que podrían evolucionar y cambiar a ciertas situaciones muy diferentes. No sé qué piensen ustedes. O por ejemplo, hay otro cliché, por ejemplo, la novela juvenil, que siempre, o que se estuvo repitiendo mucho a raíz del surgimiento de los Juegos del Hambre, que era la protagonista que tenía súper habilidades y que de la nada tenía esas habilidades, Ah, ¿no? sí. Y de nuevo, el Que cliché casi, del elegido, porque es lo ajá, mismo, la persona que viene a derrocar el sistema que está atacando a todo un país, una nación, un reino, etcétera. ojo, aclaramos, no es que sean malos, simplemente es un fenómeno muy curioso que de los géneros que hemos hablado, al final de cuentas se combinan y surgen fórmulas muy buenas, como por ejemplo los Juegos del Hambre. Aquí el pero que yo a título muy personal pongo es que a raíz de los Juegos del Hambre o a raíz de una cierta fórmula funciona, se llegan en cascada otros 20 títulos con el mismo esquema, nada más Solo cambiándole 20. una cosita, o de 20, ¿Solo ¿verdad? O sea, 20? bueno, yo nomás digo 20, pero obviamente salen y con mínimas variantes que a final de cuentas, en esencia, volvemos, y si los analizamos en columna vertebral de trama, es la misma, o sea, la protagonista o el protagonismo que funge como el elegido, que forma o con él inicia la resistencia contra el gobierno opresor, y a final de cuentas sobre de él o ella recae la responsabilidad de llevar la paz a la Tierra Media o a Panem o a donde Es que sea, ¿no? ahí también Entonces, hay que decir otra cosa. Los Juegos del Hambre son un retelling de Battle Royale, que es esta historia donde estamos en Japón y en una escuela, los muchachitos los ponen a pelear por su vida, como es en los Juegos del Hambre. Entonces, vean cómo decía yo que los retellings tienen mucho de dónde sacar, porque ocupan clichés hasta por abajo del piso. Tienen ya cuando son muchos, ya es como fan service para el público, ¿no? Ya es lo que le gusta ver y todo. ajá. Pero los clichés, como dice Chris, no son malos,
subjetivo el asunto, es dependiendo la calidad que le dé el autor al desarrollar su historia. Son como herramientas que el autor ocupa para hacer que su historia surja o se vaya al caño y digas es horrible, ¿no? O sea, son prácticamente herramientas que ocupan para ciertas cosas que ya nosotros como lectores ya encasillamos por el hecho de que son muy repetitivos en ciertas historias. Por ejemplo, en las distopías, es muy cierto, tenemos el gobierno opresor, la chica o el elegido que va a salvar a este mundo, pero no sé si recordarás un caso muy sonado, Divergente. No voy a decir el spoiler, pero ahí la autora lo revolucionó porque no fue lo que todo el mundo pensaba y lo cambió, aunque a muchos no les gustó y todo porque se aplicó el spoiler y lo que quieras, pero... Y, y fíjate qué fue lo que pasó con los lectores y lectoras. No le han perdonado a Verónica Roth, que digamos quiso ser diferente y salirse del cliché, y en vez de ser recibido de forma interesante, de forma positiva, la gente a mi preciosa Verónica Roth me la crucificó a la pobre, me la quiso quemar con leña verde, y digo, ¿qué onda, hermanas? O sea, los clichés son buenos, pero a final de cuentas, cuando una escritora o sea, intenta tratar de ofrecer algo distinto, también como que no estamos preparados y a fuerzas queremos, como tú dices, el fanservice. Con la trilogía de Divergente, precisamente, la autora quiso revolucionar, dar un final diferente, pero la respuesta del público no la aceptó y hasta la fecha puedes irte cualquier cantidad de reseñas en YouTube o en otras plataformas y vas a ver que muchos de los fans no estuvieron de acuerdo con Es eso. que te digo, Quiso son ser herramientas que divergente sí. y es lo irónico, o sea, quiso ser divergente, quiso probar el punto de su propio libro y le resultó en contra. O sea, realmente probó que lo que ella narra en el libro era una analogía de lo real y lo probó con ella misma. O sea, a mí me parece muy irónico y muy bueno, muy, no sé, le da puntos extra para mí. No he leído Divergente, el primer libro lo leí, pero a la mitad realmente no me atrapó. Esa es la cuestión, ahí voy. Yo creo que el cliché no le funciona por el hecho de que a partir del segundo libro todo se está yendo al caño, ya no tiene cómo rescatar la historia. Entonces, ¿qué te espera? Cuando un libro es malo, no sé si les pasa a ustedes, o he visto muchas veces que el lector ya como que no le importa la historia y lo que quiere es fanservice. Entonces, la autora dijo, ¿sabes qué? No trato de hacerlo malo, obviamente, pero mi libro es malo, entonces tengo que rescatarlo con algo y no le salió porque ya cuando está malo quieres toda esa cosa que te vienen dando. Te acostumbras a ciertas cosas y dices, ya vengo con esto, y me la cambio otra vez, pues ¿qué le pasa? ¿No? Yo esperaba que todo fuera color de rosa, no es lo que me estás poniendo, ¿no? Entonces, como ven, vamos a ser honestos, el segundo libro de Insurgente es una cosa que no tiene nada bueno, o sea, dime qué carambas tiene de interesante. Yo lo leí por el simple hecho de que en la película hay una parte, no voy a decir cuál, pero no viene en el libro, y yo me lo devoré porque quería ver esa parte, y no sale, o sea, está mal el libro que hasta en la película le cambian ciertas situaciones. Entonces, ¿quieres ver esa cosa que hace la autora? Pues obviamente no va a funcionar porque ya estás harto, quieres el fanservice común y corriente, ¿no? Tienes que saber atrapar al lector para poderle dar ese giro argumental que le estás preparando. Sí. Pero fíjate, ahora sí que surgiendo, es un caso muy sui generis y es bueno retomarlo, porque a final de cuentas, como un autor que intenta, si tú quieres rescatar al autor, a su propio libro, su propia historia, pero a final de cuentas, como dice Carlos, muy interesantemente dice, a ver, se prueba a sí misma y dice, a ver, y a final de cuentas es real. Porque si tú te vas a trilogías como la trilogía clásica de las distopías, como es Un Mundo Feliz, Fahrenheit y 1984, ves que no terminan con un final Exacto. feliz. Ves que el héroe, entre comillas, o digamos la persona que es el punto de quiebre para el sistema, o que se empieza a cuestionar el sistema en el cual vive, vemos que no va a acabar bien, no va a acabar bien y no encuentre, ahora sí que el final feliz de las distopías vino con la novela juvenil. Y digo, no está mal, pero a final de cuentas yo digo, está bien, pero yo sí los invité para que date la oportunidad de conocer a los Es que esa es iniciadores. la cuestión aquí. No puedes juzgar que es que la parte feliz vino con la novela
juvenil. No puedes juzgarlos porque son dos épocas diferentes. La época en la que están escritos los clásicos es una época más dura, más difícil, y si lo pones con el hecho de la sociedad cambiante y todo, va a ser un mundo un poco más opresor que lo que podemos ver ahorita, no lo sé, o sea, distopías no sé mucho el caso, pero digo, un libro clásico no vas a juzgarlo con un libro contemporáneo porque no se van. No, no se Entonces, por eso puede, son porque el tristes, contexto social que vivimos es distinto, somos épocas distintas. por eso. Me imagino ¿Mande? que por el simple hecho de la época en la que son Sí, tristes. porque... Es como el fenómeno de no somos Venezuela, ¿sabes? O sea, como lo que está pasando aquí en México de estamos mal, pero no somos Venezuela. Entonces, los finales fatídicos de este inicio de distopías, es decir, estamos mal, sí, pero no es extremo. Y es como que el extremo fue la línea de que si alguien la cruza o si alguien la iguala, esto es serio problema. This is a big trouble. Eh, los finales felices ven a raíz de esta nueva ola de un poco del negacionismo también actual, porque siento que vivimos en un Sí. exceso de positivismo. Pero, por ejemplo, México-Land. Conocemos a Jaime Alfonso Sandoval, sabemos la calidad de escritor que es Jaime Alfonso Sandoval, y su libro, México-Land, tiene varios clichés. Recae primero, el camino del héroe, el elegido, el propio final feliz es un cliché. El propio final feliz es un cliché, prácticamente. Y en su momento, el final triste o el final trágico fue un cliché. Digo, entonces es un poco también entender que los clichés, como ya hemos mencionado varias veces, no es malo. Depende mucho del autor y del desarrollo de sus personajes. Si lo vas a calificar como malo, no, porque depende de muchos factores. Depende de también Ajá, la construcción del mundo, en algunos casos, de world ajá. building. Depende del desarrollo de No, personajes. Adelante, adelante. y entonces, a final de cuentas, por ejemplo, el caso por ejemplo, de México-Land, a lo mejor tú identificas clichés o van a identificar clichés, pero el chiste o lo padre de México-Land es cómo lo cuenta su autor, que a final de cuentas lo hace desde una visión nacional de un autor mexicano con la idiosincrasia. Entonces, a lo mejor ya esos clichés ya no los percibes tanto, ya no se percibe Exactamente. porque la historia está tan bien armada, los personajes están tan bien construidos, que al final de cuentas se justifican esos clichés en el caso de México Land. Y Muy bien. A final de cuentas, creo yo que precisamente México Land por eso es tan bueno, porque utiliza el género de la distopía juvenil tan ahorita que está en un boom y a lo mejor retoma como estos, no le vamos a llamar clichés, mejor le vamos a llamar recursos literarios como lo hemos mencionado aquí. Y esos recursos literarios también los ha manejado Jaime Alfonso Sandoval, que a final de cuentas ya son imperceptibles porque hay riqueza de trama y hay riqueza de personajes. Entonces, creo yo que ahí es cuando estas clichés hasta cierto punto los agradeces, entre comillas, bueno, hablando de nombrarlo como cliché, porque a final de cuentas el autor lo sabe, digamos, contextualizar en un entorno nacional, con una idiosincrasia mexicana, del mexicano, con estas particularidades que nos hacen tan únicos a los mexicanos. Entonces, es ahí cuando perfectamente funciona, ¿no? Y es así cuando agradeces hasta cierto punto, volvemos al punto, un cliché bien contado se disfruta, ¿no? No sé ustedes. Es que desde ahí, desde el simple hecho de que es una distopía en México, México la está revolucionando. Ya cuando la trama te llama, porque es una distopía en México, o sea, cuando se había visto algo así, ya el cliché sale sobrando, sale solo, se va de la mano. Si el autor tiene un buen argumento, buena trama, buenos personajes, los clichés van de la mano. Son herramientas que el autor ocupa que ya se dan por sí solos. Entonces, vuelvo al mismo punto, es que la historia sea buena para que el cliché sea bueno, todo va de la mano. Y como decía Carlos al principio, es que hasta un final feliz, un final triste es un cliché, todo en una historia es un cliché. Entonces, nada más hay que saber cómo ocuparlo y qué hacer con él en la historia. Por eso te digo, México Land revoluciona por el simple hecho de ser México Land, México, o sea, no se había visto. Y a final de cuentas nos refleja esa
exactamente ese libro porque creo yo que el entorno social que vivimos y político en México es para que, digamos, vivimos en una distopía todos los días. Vean, hasta un albur salió en el libro. No, es que, por Exacto. ejemplo, en el caso de México Land, si tú tomas el cliché, que es cliché, o sea, ahí sí, perdóname, Chris, pero creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? O sea, Sí. sí son recursos que tiene el autor, pero ese recurso tiene un nombre y es cliché, ¿no? Así como la hipérbole y la exageración tienen su nombre, pues el cliché tiene su nombre y hay que darle su crédito como herramienta literaria que es. O sea, al final del día el autor es el que va a decir si el cliché es malo o no. Pero en el caso, supongamos que yo les quisiera vender un libro a ustedes, mi querida audiencia, y yo les digo, fíjate, es un chico que está en un lugar donde pues es una distopía, ¿no? Y este chico es el que va a venir a derrocar la distopía. No me compras el libro, dices, ya leí 30 de esos. Pero si yo te digo, es un chico mexicano, en un México del futuro, es el cliché, sí, pero es que el elemento cambiante no es dentro del cliché, sino es externo, es un agregado al cliché. Y esa es la cuestión que también tenemos que manejar. Y por ejemplo, haciendo referencia, en Los Simpson, hablando de clichés, en Los Simpson hay un capítulo dedicado a cómo Bart y Homero tratan de hacer un libro. Y recurren a precisamente tratar de romper el cliché. Está muy bueno ese capítulo. No recuerdo ni de qué temporada. Es de una temporada reciente, creo que es de la 29-30. No estoy Sí, 100% seguro. Creo que sí. Pero, sí. Donde quieren hacer dinero, ¿no? Y que se juntan todos y arman, y de todos los cliques que hay, arman una historia de no, vampiros que arman van todo a lo una contrario. escuela y, y, Arman y un que, y que contracliché. viven abajo del puente de Brooklyn y que es la entrada al mundo fantástico. Está divertido, me hiciste acordar y estoy... Ajá, entonces crean este cliché y crean este esquema que sí, que realmente, digo, aquí vamos a hablar de una realidad, o sea, hay ciertas editoriales que por tratar de capitalizar, y eso no está mal, contratan a escritores para, pues, que generen historia y generar capital para la propia editorial, y eso se traslada también en trabajo, ¿no? En trabajo para tanto el de las librerías, como el escritor, como el corrector de estilo o como la persona que está en la imprenta haciendo el propio libro per se, ¿no? Sí, y ese libro es una parodia muy buena porque literalmente Sí, te hablan de cómo no, pues juntamos a todas las personas que medio saben de alguna cosa, ¿no? Y tratamos de hacer una historia súper original que nadie nunca haya sacado, ya rompiendo todos los sé. clichés, y de Sí. repente llegan y se las compramos y te dice la editorial, no, le vamos a meter full clichés porque vende más. Y es Exacto, o como, sea, that just happens. es divertidísimo, o sea, ese capítulo se lo recomendamos mucho porque es precisamente eso, retoman todos los clichés, hasta creo que sale parodiado Neil Gaiman, ahí Sí, sale Neil ahí sale Gaiman, Neil Gaiman. ahí De sale que Neil dicen que Gaiman. todos los libros de fantasía juveniles son escritos por Neil Gaiman. Ese es Ah, otro cliché de que todos los libros de fantasía sí. juveniles son escritos por Neil Gaiman. Y ese capítulo es buenísimo. O por ejemplo, hay otros capítulos donde, por ejemplo, cuando van a Inglaterra los Simpson y Lisa se encuentra contra a J.K. Rowling y le dice, por favor, cuéntame el final. Y ella le mira así muy feliz, le dice, ¿cuál final? ¿En el que se casa contigo? Sí, la de Lisa, sí. Es No, muy algo muy divertido atípico en ese Harry capítulo. Potter, pero bueno, eso que se me hace atípico porque muchos, no sé a ustedes si les pasa, pero a mí el cliché del elegido no me gusta mucho, porque ya ven que les digo que evoluciona demasiado, ya lo han tomado como el elegido y es medio menso y tiene a sus dos ayudantes que van a hacer todo por él. Perdón la redundancia, Harry Potter. Harry Potter se me hace nefasto, pero tiene a Hermione y a Ron que lo ayudan en ciertas situaciones, entonces dices, o su ayudante, que también en el 3 es mi querido Lupin, entonces también lo ayuda demasiado junto con Sirius, pero Harry en sí es un elegido muy chafa, porque ¿qué hace? Y ya he visto varios con este mismo síndrome, si quieren, que son medio mencillos por ahí, tienen a sus dos ayudantes, porque de ahí parte el otro cliché que se nos olvidaba, el trío de oro, que le dicen así, que los tres principales que van a ayudar, que van a hacer, pero el elegido es medio babas y tiene a los otros dos que le ayudan, ¿no? Sí, o sea, va mucho de la mano. Y es que, bueno, a día de hoy creo que no hay libro o novela, mejor dicho, no hay novela que se salve los clichés. O sea,
Todas las novelas tienen sus propios clichés, excepto las clásicas, que son las que inician los clichés. Por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, y en Austen inicia el cliché de la dicotomía entre comillas, que inicia el cliché del odio-amor, ¿no? Tenemos a... ¿Cómo se llamaba el autor del Señor de los Anillos? Tolkien. Tolkien. Tenemos a Tolkien, Sí. que inicia el cliché del camino del héroe, como tal. Tolkien es el primero que empieza con los clichés de todo lo que es la fantasía épica, el camino del héroe, Ajá. el elegido, empieza también con el cliché de el guía que en este caso sería Gandalf, también empieza con ese cliché, y también es el pionero del cliché del famoso criaturas mágicas, porque es el primero que saca diferentes dragones, elfos, duendes, ¿verdad? Entonces, también como tal, eso es lo que les decía de los clichés, vamos a decir así, clichés ambientales o clichés que van dentro de la historia, como son ya otro cliché muy famoso, los dragones, otro cliché muy famoso, las hadas, otro cliché, ya son muy ocupados en esto que es la fantasía. Entonces, Tolkien es muy famoso por ser preocupa todos estos recursos literarios. Lo que hacen muchas veces es cambiar un poco el cliché. Por ejemplo, creo que el caso que más común es de un meme que yo me acuerdo de sacar que dije, para mí ella se veía como un elfo. La cuestión es que yo era fan del Señor de los Anillos y ella era fan de Harry Potter. Sí. Entonces, sí, por ejemplo, la idea del elfo hermoso que alma Tolkien, ¿no? Del ser perfecto, ¿no? Y después choca con la cuestión del elfo de Harry Potter, que pues chiquitito, ¿no? Ajá, de Dobby, exactamente. Que es el sirviente de todas las familias ricas de allí, ¿no? Que ahí vemos otro cliché que también desde Tolkien lo inicia, que es cómo la maldad se asocia que la bondad se asocia con lo bello y la maldad se asocia con la maldad se asocia con lo feo. Sí, entonces, cómo ahí los elfos representan la bondad y son bellos, y los los orcos representan la maldad y son los malos, ¿no? Pero ahí como siento que es un poco subjetivo, porque no es como tal los orcos, porque ellos le sirven a la maldad. ¿Y qué es la maldad? Es un ente ahí medio extraño que se va a unir al anillo y que va a hacer que la persona que tenga el anillo saque lo más duro de él. Entonces, es más por ese lado, no tanto como que es que el orco es malo, le sirve a los malos y es parte de, pero en sí es otro concepto de maldad, o así lo tengo entendido yo, ¿no? Es que a raíz de los clichés se crean los contraclichés, que son pues esta cuestión que viene como que a romperla, pero que después se termina volviendo un cliché. Por ejemplo, el caso contrario a lo que dice Chris, que sucede en Blancanieves. Sí, la bruja es fea, Okay. pero se viste de buena, ¿no? Entonces tenemos también esa correlación de que no todo lo que brilla es oro. Y ese inicia como un contracliché, como la idea de romper con esta idea, y sin embargo después se vuelve cliché, porque todo esto es cíclico. O sea, ahorita en el paso dijimos, es que antes todos los finales eran malos y ahora todos los finales son buenos. En algún punto vamos a volver otra vez a los finales malos. Ajá. ¿Ok? Ajá, no, y otro punto. Vamos a un cliché un saludo a la Orden del Fénix, y es nuestro principal patrocinador. Hola. Y al final de cuentas, vemos de Betty la Fea cómo le da la vuelta al cliché, donde nos presenta a una protagonista que es, entre comillas, fea, y que para su escritor Fernando Gaitán fue un arriesgote el presentar esta fórmula en una época de lo políticamente incorrecto, que es de donde yo vengo, y que vemos cómo este cliché le da la vuelta y nos presenta a la protagonista, que es la historia de la Cenicienta tal cual. Vamos a otro cliché tal cual, y sucumbe a la transformación final, pero a final de cuentas vemos cómo es el cuento de la Cenicienta vista desde una Cenicienta aparentemente no bella, ¿no? Pensé que era del Y cuento le del patito funcionó feo. tanto. Ajá, y le funcionó también, que es la novela, es la historia que está la más adaptada y doblada a más países inclusive que otras series. Entonces, creo que es un hito, creo que fue un fenómeno cultural y que sigue siendo y que sigue pegando, precisamente por darle la vuelta al cliché. Como mencionaba Carlos, o sea, le da la vuelta al cliché, digamos, muestra un contra cliché. Es que digo, para cerrar, si ustedes quieren, nos quedamos con el hecho de que el cliché evoluciona y que Ujú. conforme va pasando el tiempo tenemos los mismos, pero diferentes situaciones y se van adaptando a la época normal. Como lo dijo Chris, Betty la Fea, o lo que dices tú, Carlos, lo de la Blancanieves, y esto que no es
bonito y no todo lo que vi, soy todo lo que quieras, o por ejemplo lo que hace Tolkien, podemos ponerles infinidad de ejemplos, pero a la actualidad el mismo autor lo va acondicionando a sus necesidades, evoluciona y salen clichés nuevos. Entonces, creo que esta es una cosa de perspectiva de cada persona, pero de alguna forma que nos va a ir acompañando durante toda nuestra transición literaria, ¿no? Porque igual que nosotros vamos creciendo en lecturas, el cliché nos va acompañando porque todo es un cliché. No sé si sería la conclusión a la que llegaríamos. Sí, precisamente creo que es precisamente a nuestros amigos con la excelente puntuación que dice Lore y yo la segundo en este punto estoy muy de acuerdo. Creo que el clichés vamos a tener hasta el final de los tiempos, ¿no? Y a final de cuentas el cliché va a evolucionar, ¿no? Ahora sí que ahorita mencionamos unos clichés, pero dentro de 10 años va a aparecer a lo mejor otro crepúsculo, otros Juegos del Hambre, otro Harry Que ese es Potter otro cliché, probablemente. Ajá, que es ese es otro otro cliché. cliché, Entonces, el que regresan entonces, las sagas antiguas. ajá, precisamente, y que obviamente, pues ojalá y la vida nos alcance para ver precisamente estos clichés y para seguir platicando, si es que llegamos a ese punto con este precioso podcast. Y bueno, mis amigos, pues queremos no despedirnos sin antes agradecerles a ustedes, que a final de cuentas todo lo que hemos dicho aquí es invitarlos a que lean, a que ustedes mismos detecten, identifiquen, asimilen y digan ustedes, porque a final de cuentas ustedes tienen la última palabra. Ustedes pueden referirnos si les gustan los clichés, cuáles son sus clichés favoritos, porque también no todo en la literatura es malo. Creo que durante todo el podcast se emitió ese mensaje precisamente de tú date la oportunidad porque hay clichés que a final de cuentas son recursos literarios. No todo el cliché es malo, no todo el cliché es aburrido. A final de cuentas creo que son bases para de ahí contar nuevas historias. Entonces, de ahí se sacan cosas muy rescatables. Y bueno, no me queda más sin, ahora sí que mis queridos compañeros, compañeras y compañeros se presenten para ya dar por concluido la comidita de hoy. Y bueno, pensamos con Lore. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar otra vez en otro buffet. Espero este tema les haya sido muy satisfactorio, los haya dejado muy llenos y con ganas de querer probar otras cosas. Vaya, si quieren, les hago la invitación. Tenemos un montón de episodios atrasados que pueden ustedes checar, saber más de nosotros, compartirlos, que esto llegue a muchísimas más personas con el único fin de que aprendan y les guste este mundo y se pongan a leer como nosotros, ¿vale? Porque es lo que queremos, que aprendan y darles ese gusanito para la literatura. Y que les digo, muchas gracias a Carlos, nuestro manager, producer, que me permite estar aquí. Ya saben que yo soy lo de Lupin, me encuentran en mi canal, en mi blog y en mi propio podcast, que es el Caldero Literario. Los invito a pasar, a checarme y en todas mis redes sociales. Gracias por vernos y nos esperamos en otra próxima comida muy saludable que espero los llene y los haga querer adentrarse en este mundo literario. Gracias por verme. Gracias a Vernos más bien. ti, Lore. Muchas gracias, Lore. Y mi querido producer, adelante. Bueno, gente, esto ha sido todo por esta ocasión. Solo quiero cerrar diciendo que si tú, mi querido escritor aficionado o persona que quieres empezar a escribir, crees que los clichés no son buenos, pues quizá deberías intentarlo. Quizá como una primera historia para que la gente te conozca sea una buena opción y que pues uno nunca puede perder la oportunidad de explorar nuevos horizontes. A lo mejor tú creas un nuevo cliché, a lo mejor tú rompes con un cliché y puede resultar de tanto bien como mal, pero al final del día, inténtalo. Los clichés son a veces entretenidos, depende de ti. Y pues muchas gracias por habernos escuchado y espero verlos en la siguiente. Y bueno, mis amigos, su servidor, su humilde servidor, soy Chris Martínez o Cloudplay. Me pueden ubicar precisamente así en mi canal de YouTube, donde hay libros de señoras y mangas. Y así me pueden ubicar también en Instagram y en Twitter como Cloudplays. Muchísimas gracias, amigos. Esto fue el Buffet Literario. Les agradecemos enormemente que nos hayan escuchado y nos vemos en el siguiente menú. Hasta luego.